recibimos a Leonardo Lorenzo para mover las neuronas y hablar nada más ni nada menos que de una situación difícil en el tránsito que puede resolverse, pero esto traería consecuencias. Leonardo, ¿cómo estás? Pablo, buen día, un saludo para vos y para toda la audiencia, un placer estar con ustedes. Bueno, Leonardo, estamos viendo por acá que, hay muchos problemas de tránsito y habría una solución, pero a mí, la verdad, estuve viendo la idea y no me termina de convencer. Es difícil de digerir, pero me parece que no va a haber opción. Me parece que la cosa va a ser así. La industria del disco no nos preguntó si queríamos cambiar los discos de vinilo por los CD, después no nos preguntó si queríamos tener la música en la nube o en el teléfono, simplemente lo hicieron. Son cosas que pasan y que como público las tenemos que aceptar y punto, ¿no? Bueno, y aquí, ¿qué es lo que ocurre a nivel vial? Porque los accidentes están constantemente, de todo tipo, y habría una posibilidad de autos inteligentes. Exactamente. Primero que nada, hablemos un poco de lo que es una buena noticia, ¿no? Sí. Uruguay ha mejorado su nivel de vida, sus ingresos, etcétera, y mucha más gente tiene autos. La prueba es que te doy una cifra, que cada año ingresan al mercado automotor uruguayo 50.000 autos 0 kilómetro. 50.000 autos por año se vuelcan a las calles. Tremendo. Tengamos en cuenta esta imagen. Imaginemos la cancha de fútbol, la que más quieras, la de Baby, el Estadio Centenario, la de tu cuadro favorito, ¿ok? En esa cancha entran 22 jugadores y un juez, porque los niños están afuera, es decir, hay 23 personas en esa cancha de fútbol. Si comparáramos la cancha con las calles de nuestro país, estarían ingresando, ponele que 100 jugadores más por año. Pero la cancha sigue siendo la misma. ¿Vos te imaginás lo divertido que puede llegar a ser un partido con 22? No me cabe la menor duda. Ahora, con 122, ya sería un poco más complicado. Y no se vería ni la pelota. Es imposible. Con 200, 300 y 1000 jugadores, pero la cancha sigue teniendo las mismas dimensiones. Mirá si será complicado entonces. Sí, claro. Como consecuencia esto tiene, por ejemplo, el caos, ni que hablar, el mal humor de la gente, que llegamos a tener la posibilidad de tener un auto, pero realmente nos damos cuenta que no nos sirve para mucho. Este mal humor se refleja incluso en violencia verbal y muchas veces física, ¿verdad? Llegadas tarde a los trabajos, a reuniones importantes, a compromisos. Esto no se puede medir, generalmente se miden los accidentes, pero no se miden los accidentes evitados. No se miden la no llegada al nacimiento de tu hijo porque quedaste trancado en un embotellamiento. No se mide la pérdida de un ingreso a trabajar en un lado por el cual de repente habíamos trabajado muchísimo y no podemos porque ese día llegamos tarde, por ejemplo. Esas cosas no se pueden cuantificar, ¿verdad? Y cada vez va a ser peor por lo que estás diciendo. Si son 50.000 autos por año y las calles siguen siendo las mismas. Claro, acá aparece la primera pregunta, ¿no? Esto de mover las neuronas, de ejercitarlas, los signos de interrogación son maravillosos. Enseguida nos disparan una gran cantidad de reflexiones, queramos o no queramos. Y acá va la primera. Yo te pregunto, a vos, a tus compañeros allí, en el estudio, en el control, a las personas que nos están escuchando, si fuéramos intendentes o ministro de Transporte y Obras Públicas, ¿qué mejoras le haríamos al tránsito? Tengo algunas propuestas. Sé que hay planes en nuestro país para traer una compactadora. ¿Viste esas máquinas gigantes que entra un auto viejo por un lado y sale una chatarrita, un cuadradito, un cubito muy pero muy denso por el otro? Estaría llegando a nuestro país una compactadora y, esto obviamente no es muy simpático, se estarían retirando autos de determinada antigüedad. Porque todos los años entran 50.000 autos 0 kilómetros, pero no salen 50.000 autos viejos. Claro, ¿pero qué hace la gente que tiene el auto viejo y le dejan el cuadradito? Sí. Sí. Ahí está. Obviamente, te decía, no es una medida muy simpática, pero va a descongestionar las calles. Si vos tenés un auto que no es de colección y es del 70 o del 60, realmente no podés andar en las calles. Claro. Es peligroso
para vos y para los otros. Sin contar las molestias de estas que estábamos hablando, de llegadas tardes, de violencia, de mal humor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Estas son algunas sugerencias. En otros países existe algo que se llama carpooling, que no es muy difícil de implantar acá. De hecho, en Cuba, y justamente el Cuba no es precisamente un país muy avanzado tecnológicamente, más allá de a nivel académico, que es, si vos vas de un punto A a un punto B todos los días, podés levantar gente en el camino que vaya en el mismo sentido. Es decir, vos usás tu auto, pero hay 2 personas o 3 que levantás en el camino que no llevan su auto. Es decir, hay 3 autos menos. Sí, la veo complicada después de aplicar, porque después van a decir que trabajás para Uber y que tenés que hacer tus aportes, que le estás cobrando. Se me complica. En este sentido, es todo lo contrario. Los gobiernos que utilizan los gobiernos que utilizan este sistema le pagan a la persona, le pagan, perfectamente se puede pagar descontando impuestos, sí. Le pagan a la persona por hacer esto, porque está sacando 2 y 3 autos de las calles. Está trabajando para el Estado esta persona. Sí, la idea está buena, pero la veo difícil, claro, de aplicar con todo esto, ¿no? Pero yo creo que ¿no? vamos en camino. De acá a 10 años ni nos imaginamos cómo va a ser. Así que no me parece raro que esto suceda. Otra puede ser pagarle a los ciclistas. Yo soy ciclista urbano. Yo me voy a trabajar y vengo en bicicleta. ¿Por qué no pagarle a estas personas? Primero, una bicicleta es psicólogo, es médico, es personal trainer o profesor de gimnasia, como más te guste. Una bicicleta es algo maravilloso. Una bicicleta fundamentalmente es un auto menos. Eso me gusta más. La de la bicicleta me parece más posible. Sí, es decir, sí. Vos vas en bicicleta a trabajar, el Estado te paga para que vayas en bicicleta. No necesariamente en dinero, por ahí pagás menos de luz, por ahí pagás menos de contribución inmobiliaria o de tributos domiciliarios. Bien. No es mala idea, ¿verdad? Otra posibilidad es pagarle a las personas para que caminen por lo menos 20 cuadras por día. Estamos utilizando, es fácil de controlar, además, vos tenés un celular, a mí me va a decir qué trayecto hiciste y a qué velocidad lo hiciste. O sea, no le podés mentir. Si vos vas caminando a tu trabajo, que te queda a 10 cuadras o a 20 cuadras, recibirías un descuento en los impuestos. ¿Por qué? Por ir caminando. Aparte del efecto que tiene en tu salud, en tu bolsillo, en la ciudad. Estás sacando un auto o un ómnibus, caños de escape, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que me gustan todas estas ideas, porque no se trataría de prohibir utilizar un auto, sino de alentar a no utilizarlo. Eso me gusta más, me parece hasta más simpático. Exactamente, estás dando totalmente en el clavo. Y otra de las posibilidades, y tal vez el centro de esta columna, de este día, sea la utilización de vehículos autónomos, es decir, autos que se manejan solos. Ese sería más para evitar los accidentes que para la contaminación o lo congestionado de las calles, ¿no? Todo tiene su lado lindo y su lado feo. Uno puede calcular, más o menos, estima que para el año 2021, no mucho, para el año 2021, ponerle que 2025 en Uruguay, no son ni siquiera 10 años, ya estarían operativos este tipo de autos. Las marcas son conocidas pero no asociadas con autos. Las marcas serían Google, Apple, Uber o Tesla, que son marcas asociadas a otras cosas y no precisamente a automóviles. Ellos ya están trabajando en esta generación de autos autónomos. Tiene muchas ventajas. Vos fijate. Primero, menos accidentes de autos. Como decís, bueno, pero pará, si el auto no lo maneja nadie, ¿cómo es posible que haya menos accidentes? El 90% de los accidentes que suceden en nuestro país y en cualquier parte del mundo son consecuencia de un error humano. ¿Ok? Es decir, yo no mantuve mi auto, yo anduve demasiado rápido, yo salté una luz roja o excedí el límite de velocidad. Es decir, la culpa generalmente es del hombre. Por lo tanto, utilizando un vehículo autónomo,
estaríamos reduciendo entonces ese margen, ¿verdad?, de accidentes. Bien, parece algo obvio, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de un vehículo autónomo? Estamos hablando de un vehículo que exteriormente es igual al que nosotros nos imaginamos ahora. Los autos autónomos que están probando tienen volante, tienen todo, son idénticos. Pero cuando el auto se maneje solo, si es que no te da la posibilidad de que vos también lo manejes, es decir, una especie de híbrido, primero dejo que te manejes vos y si no lo manejo yo, porque me gusta manejar. Sí. Estos autos, por dentro, ya no serán lo que es. Por dentro pueden ser una oficina. Claro, como uno no maneja, si quiere, puede utilizarlo de otra forma. Absolutamente. Vos podés levantarte para ir al trabajo y dormir en el auto. Vos podés estudiar en el auto, comer en el auto, o puede ser una sala de cine dentro del auto. Es más, se decorarían diferente. Si tus gustos en tu casa es la madera, ¿por qué no decorar el auto con madera dentro? Estamos hablando de otro tipo de auto, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Te decía entonces, porque uno se pregunta, ¿pero cuáles son las ventajas de esto? Primero, los autos se comunican entre sí. Es decir, el auto evitaría chocar con los otros. Es decir, la principal causa de accidentes en el tránsito, que son los choques en las esquinas, se reduciría a casi cero. Porque el auto en el que yo voy estaría dialogando, entre comillas, con el auto que viene por la otra esquina. Es decir, sería casi imposible que uno choque con el otro, salvo que haya un problema en el software o lo que fuere, ¿verdad? Claro, ese es el tema también, ¿no? Porque ayer se cayó el WhatsApp, yo ni cuenta me di, pero estaba todo el mundo enloquecido. Ahora se cae el tema del sistema de los autos, ¿qué hacemos? Se podría Hay que manejarlos, bueno, pero los manejaría uno, aunque no se olvidaría de manejar, o sea, cada tanto habría que manejarlo manualmente, porque si no, uno se va a olvidar. Ya sé que es como andar en bicicleta, pero... Yo creo que para las generaciones que crecimos con los autos que se manejan, vamos a querer seguir manejando por el disfrute de manejar, por lo que significa manejar. Pero cuando vos ya creciste, naciste en un tránsito en el cual los autos se manejan solos, ¿quién va a aprender a manejar? Estamos conviviendo diferentes generaciones. Entonces, ahí aparecen los dilemas morales que vos hablabas al comienzo y que a mí me encantan. Porque los dilemas morales nos ponen a prueba. Nosotros generalmente vemos la vida en tonos de blanco o negro. Esto está bien o esto está mal. ¿Soy de derecha o soy de izquierda? ¿Soy de este cuadro o soy del otro cuadro? Pero la vida no es tan así, ¿verdad? La vida tiene tonos de grises y eso es maravilloso. Algunos de los dilemas morales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el auto va transitando? Y esto se los estoy planteando a la audiencia. Sé que tenés formas de contacto, vías de comunicación para que las propias personas participen de estas interrogantes, ¿no, Pablo? Es cierto, sí. Por ejemplo, 091-687064, lo repito, 091-687064 es nuestro WhatsApp. Aquí nos dice una oyente, por ejemplo, con el tema de hoy, dice, ¿no sería más fácil reinsertar los tres? Dice, se sacaría vehículo y se cuidaría el medio ambiente. Creo que apunta más que nada a las bicicletas. Dice, gracias, un abrazo. Y bueno, claro, apostando un poco a cuidar el medio ambiente más que nada. Aquí nos fuimos un poco de eso porque nos vamos con los autos que son autónomos, que en definitiva sería más para cuidar a la gente que al medio ambiente, aunque podrían haber políticas del mismo auto de que cuidar al medio ambiente. Pero dejando de lado son autos eléctricos. Son eléctricos. ¿No? Está bueno, claro, o sea que hay una reducción importante en el monóxido de carbono. Excelente. Quiero decir, el volante está hecho con sintéticos, con petróleo, el tablero es con petróleo, la ropa que yo tengo puesta y que vos tenés puesta seguramente sea de origen del petróleo, ¿verdad? Por supuesto, pero sin duda que reduciría muchísimo, ¿no?, las emisiones de carbono. Totalmente. Bueno, y volviendo a los dilemas morales, que son los que me preocupan, ¿qué podría pasar? Entonces, vamos a suponer que el choque es inevitable. Por de repente vos vas transitando en tu auto autónomo, el auto es totalmente fiel, no tiene ningún problema de software ni de nada, pero un delincuente le saca la cartera a una mujer y se cruza delante del auto, la mujer lo persigue. ¿A quién atropella el auto? ¿Al ladrón o a la mujer?
¿Se podría programar eso, por ejemplo, o sería preferible dejarlo al azar? Lo que se está haciendo actualmente es justamente, hay un sitio en internet que se llama Moral Machine, la máquina moral, donde se le pregunta a todos los seres humanos de este planeta qué harían en este tipo de situaciones. Se está tratando como de, bueno, si tengo que optar, opto por esto. La gente prefiere esto. Si pasa, por ejemplo, un niño y un anciano, y el daño es inevitable, ¿qué elige el auto? Sí. O una situación todavía más extrema. El auto está programado para proteger la vida de su conductor. ¿Está claro? Claro, sí. No puede acelerar de golpe y darse contra una pared. Entonces, si el auto va en un sentido, a la derecha hay un precipicio y a la izquierda un transporte escolar. ¿Qué hace el auto? ¿Choca contra el transporte escolar poniendo en riesgo la vida de todos esos niños, etcétera? ¿O me tira a mí directamente al precipicio? Sí. Estas son algunos de los dilemas morales que, ojo, se nos plantea hoy manejando nosotros el propio auto, está claro, Sí. ¿no? Le podemos buscar soluciones para que salgamos todos bien, podríamos eyectar al conductor de alguna manera, Ahí va. que el auto caiga al precipicio y salvamos a los niños y al conductor, todos felices. Pero el problema es cuando es inevitable y hay que elegir. Yo no sé si sería preferible programarlo uno o dejarlo al arbitrio de la máquina, de la lógica informática, como decían por acá. No sé. Esto es bien interesante porque vos fijate que la culpa no recaería sobre la persona, independientemente de la opción que tenga el auto. Algo menos extremo, de repente, un choque en una esquina, chocan los dos autos autónomos. Si hoy chocas en una esquina, vos te bajás y te vas a querer pelear o a insultar al otro que de repente cruzó con roja. Él tiene la culpa. En este caso le vamos a echar la culpa al auto, es decir, habría una especie de como de armonía mayor entre conductores. No es el otro el culpable, sino su auto o el mío. Esto no es poca cosa, ¿verdad? Sí, la verdad, pero la veo complicada de aplicar, pero de todas formas no es tan difícil. El tema, más que nada, como bien decíamos, eran los dilemas morales, porque a quien no le gusta ir al trabajo descansando un poquito más, ¿no? Que sea una extensión de la casa, y bueno, o desayunando, a veces que no da el tiempo, sale uno corriendo y bueno, ya tenga todo preparado en el auto para prepararse al desayuno, porque el auto se podría usar de otra manera, como bien lo comentabas. Por ejemplo, ¿vos te subirías a un auto que ande solo? Ese es el tema también, ¿no? Hoy le tengo miedo. Capaz que dentro de Imagínate unos la años... sensación, vos sentado y ves que el volante empieza a maniobrar, empieza a girar, y ojo, vos por ejemplo podrías ir al trabajo, te bajás del auto y el auto se va a estacionar solo. Ya no perderías 20 minutos buscando estacionamiento. Ese sería un problema del auto. Es más, se puede ir a estacionar todo lo lejos que quiera y te va a volver a buscar. Eso está bueno, Tampoco. Eso también. ¿Verdad? Son muchas cosas buenas. Lo que me preocupa es que, como todo, como siempre, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa después, no? Porque si ocurre algo, ¿quién es el culpable? Y nadie, bueno, eso sería armónico, sería lindo, nadie es el culpable. El creador del auto, pobre el creador del auto, tendría más problemas, miles de problemas, millones. Al programador. El programador, claro, podría ser. Bueno, qué sé yo, quedarán muchas preguntas, seguramente muchas que no tendrán respuestas y otras que, bueno, les podremos buscar la vuelta de alguna forma. Te dejaría dos preguntas que a mí me parece bien interesantes de poder reflexionar. Es, si fuéramos intendentes, si realmente estuviéramos en el lugar de una o un intendente, ¿qué cambios le haríamos al tránsito? ¿Qué mejoraríamos del tránsito actual? Y otra, obviamente, si existieran estos autos, ¿me subiría a uno de ellos? ¿Para qué lo usaría? ¿Qué ventajas le encuentro yo, más allá de estas que yo te comenté, qué ventajas le encuentro a un auto que me va a pasar a buscar, que no importa si es mío o de Google, pero va a estar allí cuando lo necesite? Estas me parece que son preguntas lindas de pensar. Perfecto, la audiencia quedará allí pensando, reflexionando, moviendo las neuronas y bueno, tendrán por supuesto su respuesta. Gracias, Leonardo, como siempre, será hasta la próxima. Abrazo grande para vos, Pablo, un abrazo también gigante para la audiencia.